Bien, gloria al Señor, bienvenidos una vez más en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que están acá en directo a través de Meet, también a través de las redes sociales, a los que están en diferido, tanto en YouTube como en Facebook. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Leemos la palabra de nuestro amado Padre Celestial en Gálatas capítulo 3, versículos 17 en adelante. Esto pues digo, que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Gloria a Dios. ¿Qué nos está mostrando acá? Que Dios es un Dios de pactos, y a través de las diferentes dispensaciones ha tenido una relación con la humanidad y más específicamente con su pueblo de Israel, y ahora en esta dispensación que nos encontramos con los gentiles, que es la dispensación de la gracia. El pacto fue ratificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por eso Él, la noche que fue entregado, se reunió con sus discípulos, participó del pan y les dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, molido. Y después de que cenaron, les dio la copa y les dice: esta es la copa del nuevo pacto hecho en mi sangre. Alabado sea Dios. Si usted tenía un contrato de algo, de una finca, pensemos, de una finca, y tenía un contrato con ciertas cláusulas, pero un día el dueño dice: voy a hacer un nuevo contrato, y coloca nuevas cláusulas. Usted ya no está bajo el contrato anterior, porque el nuevo contrato invalida el anterior. Alabado sea Dios. Y continúa en el versículo 18 diciendo: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la dio, la concedió a través de Abraham mediante la promesa. Alabado sea Dios. La herencia a que hace alusión, a que se refiere, es la vida eterna. Es la bendición de Dios cuando le dijo a Abraham, casi 1000 años antes de la ley, le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa fue durante la dispensación de la gracia, de la promesa, precisamente, de la promesa y de los patriarcas, cuando Dios promete que de la descendencia de Abraham, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto es en Cristo Jesús. Y cuando viene el Señor Jesucristo y se hace hombre, sabemos que se cumple Juan 3:16, que de tal manera amó Dios ya no solo al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad, al resto de las naciones del mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesús de Nazaret, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea Dios. Ya nosotros no estamos bajo la ley. Nadie puede justificarse para con Dios por medio de la ley, sino exclusivamente a través de la gracia. Gracia quiere decir un don en inmerecido, un regalo. Es porque el Señor le plació, aun cuando éramos más pecadores, cuando estábamos sin Dios y sin ley, cuando estábamos completamente desamparados del Dios creador de los cielos y de la tierra, que vino Jesús de Nazaret, el Verbo de Dios se hizo carne y dio su vida por nosotros, para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Hay un subtítulo que dice: el propósito de la ley. Versículo 19. El apóstol Pablo está enseñando doctrina a los Gálatas. Entonces dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál es la simiente? Cristo, que fue anunciado desde Génesis 3:16. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en el carcañal, pero él te herirá en la cabeza. El Señor Jesucristo
le dio por la cabeza al diablo. Y cuando estuvo su cuerpo, no su espíritu, no su alma, cuando su cuerpo estuvo allí en la sepultura durante 3 días, Cristo, su espíritu, fue y le quitó al diablo lo que le había robado a Adán y se lo dio a su iglesia que compró con su sangre preciosa. La mayordomía que Adán votó por desobediente, el Señor Jesucristo la reconcilió, la reconquistó para su iglesia. Por eso dice la palabra que por la desobediencia de uno, Adán, la humanidad entera fue entregada al pecado y a la muerte. También por la obediencia de uno, hombre 100% en la cruz del Calvario, alabado sea Dios, restauró a toda la humanidad, al que quiera. La mesa está servida. En Cristo Jesús hay salvación, primeramente al judío y después al resto de las naciones de la tierra. Dice la palabra que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, esto es Cristo, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en medio de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Alabado sea Dios. Esto es espiritual. La palabra del Señor enseña que nadie conoce al Padre, sino el Hijo. Y que nadie conoce al Hijo sino el Padre y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que hay cosas que Dios nos revela, no a todos. Pero sepa que en Cristo Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Versículo 21. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa o a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Gloria al Señor, vea Dios cómo es de maravilloso. Yo en algún momento cuando empecé a entender lo de las dispensaciones, lo del Antiguo Testamento, que Dios se había manifestado realmente, alabado sea Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra se había manifestado al pueblo de Israel. Yo sentía como, de alguna manera, como que me sentía como en desventaja, decía yo, el resto de las naciones no conocían al verdadero Dios, solo el pueblo de Israel. A ellos se les dio la ley. Pero acá acabamos de leer que la ley encerró todo bajo pecado, porque nosotros ya estábamos en la promesa que se le dio a Abraham, el resto de las naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y si nosotros miramos en este momento, sabemos que el pueblo de Israel es el pueblo santo, escogido por Dios, no hay un ápice de duda. Pero que a la vez nosotros en este momento estamos bajo mejores promesas que el mismo pueblo de Israel. Esto es algo muy precioso, maravilloso. Y en Efesios, el mismo apóstol Pablo, enseñando doctrina a la iglesia de Éfeso, gentiles, les dice y enseña que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos hijos de Dios en Cristo Jesús. Como quien dice, nosotros los que no nacimos en el Estado de Israel, si no queremos estar en Cristo Jesús, no estaremos en Dios. No hay una mínima posibilidad. Si el pueblo de Israel a quien se le dio la ley no pudo justificarse para con Dios a través de la ley, cuánto menos al resto de las naciones que no se les dio la ley mosaica, sino que ahora estamos bajo la ley de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Para que la promesa, dice el versículo 22, mas la escritura encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que se le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, para que la promesa que es por la fe,
en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos, habla Pablo como quien vivió en el judaísmo, no nosotros, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso el Señor le decía a su pueblo Israel, clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. No había sido revelado al pueblo de Israel el evangelio del Señor Jesucristo, lo que acá el apóstol Pablo nos está enseñando, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Él habla como israelita. Todo esto hay que entenderlo. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? Vuelvo a leer para que quede más claro. Pero antes que viniese la fe, es decir, antes que naciera Jesús de Nazaret y diera su vida por la humanidad, dice el apóstol, el pueblo de Israel dice, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada en Cristo Jesús. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, estaba de alguna manera condenados porque nadie podía cumplir la ley. Nadie puede justificarse para con Dios a través de la ley. Y cierra el versículo diciendo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, porque fue la promesa que Dios le dio a Abraham antes de la ley. Esto es importante que un discípulo del Señor Jesucristo lo tenga claro, porque si no es así, va de pronto queriendo hablar de Cristo, termina hablando de Moisés, hablando de la ley mosaica, confundiendo a las personas. Versículo 25, pero venida la fe, es decir, venido Jesucristo, ya no estamos bajo el ayo, es decir, bajo la ley mosaica, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Yo diría, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su santo nombre. Ya no hay judío ni griego. Es decir, la ley quedó sin poder. La ley quedó desautorizada para que seamos salvos. Ahí sí, tanto el pueblo de Israel como el judío, dice, como el judío como el griego. Griego era gentil, no nacido en el Estado de Israel. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Recordemos que bajo la ley la mujer estaba en una situación bastante difícil. Pero acá dice, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, alabado sea el Señor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos el Israel espiritual. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de la carpa y le mostró las estrellas del cielo y le dice, ¿puede contarlas? No, no puedo. Así será tu descendencia, porque el resto de las naciones de la tierra, no hay nación sobre la faz de la tierra en que no hayan hijos de Dios que hayan creído en el Señor Jesucristo. Y algunos han tenido que dar su propia vida, los que están en los países comunistas como Corea del Norte, como China, como los países musulmanes. En todo lugar hoy día se predica el evangelio del Señor Jesucristo. Y los hijos de Dios son como las estrellas del cielo. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo somos como las estrellas en el cielo que no se pueden contar. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, gloria a Dios. Los que no teníamos derecho a Dios, los gentiles, los no nacidos en el pueblo de Israel,
Hoy miramos por el Evangelio que somos linaje de Abraham. Gloria al Señor, alabado sea Dios. El pueblo de Israel, que era el pueblo o es el pueblo escogido de Dios, no tiene esta revelación que el Señor le da a su iglesia. Alabado sea Dios. Y herederos según la promesa que se le dio a Abraham. Entramos al capítulo 4 de Gálatas. Por eso es tan importante que cada discípulo estudie en detalle, con detenimiento, bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo, este libro de Gálatas. Si todo discípulo, todo hijo de Dios estudiara este libro de Gálatas, de verdad lo estudia, créame que usted nunca será arrastrado por ningún viento de doctrina, porque acá usted se cimentará en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor, gloria a Dios. Amamos al pueblo de Israel, lo bendecimos, oramos por él. Pero hay algo que ocurre extraño. Cuando la persona se convierte al Señor Jesucristo, viene un amor especial por el pueblo de Israel y muchos sin darse cuenta terminan judaizados, como le ocurría aquí a la iglesia en Gálatas, por desconocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús y quién es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Todos sabemos lo que Él hace. Todos sabemos que el Señor Jesucristo salva, liberta, sana, bendice, pero muy pocos conocen quién es Él. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, pero este libro nos revela quién es el Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando recibimos al Señor Jesucristo somos niños, en Cristo Jesús. Somos niños. Y si no se disipula a ese niño, aunque es señor de todo, aunque ya recibimos la herencia de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, al no tener el conocimiento de quiénes somos en Cristo, de quién es Cristo Jesús, se corre el riesgo de que se continúe bajo la esclavitud. Dice el versículo 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es ese tiempo señalado? Que dejemos de ser niños, que crezcamos espiritualmente, que dejemos de ser oidores olvidadizos y pasemos a ser hacedores de la palabra de Dios, creyéndole lo que somos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí podemos aplicarlo tanto a los que estuvieron bajo la ley, el pueblo de Israel, como a los que no estuvieron bajo la ley, pero estábamos bajo los rudimentos del mundo. Nuestros padres, abuelos, adoraron a dioses falsos, siguiendo la corriente de este mundo. Pero cuando conocimos, cuando tuvimos el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, dejamos las cosas del mundo. Por eso el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y lo que está en el mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos andar en las cosas que antes hacíamos, celebrando cuanta fiesta pagana. Hoy no podemos entrar en ese tipo, lo que viene, por ejemplo, ahorita, el tal Halloween. Que Dios guarde a nuestros hijos, que Dios guarde a mis hermanos de ir a permitir que sus hijos se vayan a disfrazar, porque eso es algo totalmente pagano y desde el punto de vista espiritual es algo terrible, hermanos. Ustedes no lo saben, ese día, desde días, semanas antes, aún meses antes, los brujos de todo el mundo se meten en ayuno porque, ¿sabe? Ellos también ayunan. Lo hacen de otra manera, pero también ayunan.
y empiezan a consagrar al diablo todos los niños que en el mundo se disfracen. Así se disfracen de Biblia, hermanos. Acá dice, así también nosotros cuando éramos niños, sin conocimiento en Cristo Jesús, sin conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. A eso se refiere. Cuando no conocíamos a Cristo, corríamos en el Halloween a disfrazarnos, a pedir dulces y cuantas cosas. Eso son cosas del mundo pasado. Ya no podemos participar en eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, que envió a su Hijo, nacido de mujer de la Virgen María y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí habla el apóstol Pablo, enseñándole a gentiles en la iglesia de Galicia, por eso llama a los Gálatas, y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Hermanos, si el Espíritu del Señor está en nosotros, no tenemos por qué celebrar fiestas paganas, no tenemos por qué ir bajo los rudimentos de la ley, como hizo el pueblo de Israel. Nosotros no pertenecemos a la ley mosaica, pertenecemos a la promesa que se le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bendito sea su santo nombre, mi Rey, porque tú nos rescataste de la muerte, del infierno, y nos diste herencia. Y estamos bajo mejores promesas aún que tu pueblo santo escogido. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Y en esta hora bendecimos al pueblo de Israel. Oramos para que tú los sigas guardando, para que en tu misericordia permita que muchos conozcan al Señor Jesucristo, que se les revele este misterio oculto llamado Jesús de Nazaret, llamado Iglesia Cristiana, alabado sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hasta acá la clase número 57. Continuamos acá con los hermanos que están a través de las plataformas, de la plataforma de Meet, los que están en diferido a través de Facebook, de YouTube. Que el Señor los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente. Ahí tienen grabada la clase. Escudriñen para que comprueben lo que dice las Sagradas Escrituras respecto a los que no nacimos en el Estado de Israel, y también para el pueblo de Israel, que podemos ser un solo pueblo santo en Cristo Jesús. Y ya no solo pueblo, sino hijos de Dios. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, un fuerte abrazo, y el Señor les continúe bendiciendo en gran manera, y nos vemos con el favor de Dios en la clase número 58. Alabado sea el Señor.